Todo. Listo. Gracias. Entonces, bueno, entonces vamos a avanzar con este tema que nos corresponde con respecto a los patrones pulmonares. Nos vamos a hablar de esta situación en lo que es aparato respiratorio. Hablamos o se escribe de los llamados patrones pulmonares. Los patrones pulmonares en sí son, o es la manera como nosotros podemos caracterizar a una imagen que hemos visto en un estudio de tórax, sea de radiografía o de tomografía, poder caracterizar este hallazgo, poder caracterizar esta imagen para a posterior encasillarlo en algo específico y de esta manera poder tener o poder llegar a una probabilidad de diagnóstico, poder tener unas probables opciones diagnósticas, asimismo poder conocer cuál puede ser la alteración que está comprometiendo o alterando al pulmón, ¿no? De que nosotros estudiamos o visualizamos de manera ordenada un estudio de tórax y luego debemos tratar de ver las características de esa opacidad para posteriormente encasillarlo en un patrón, llamado un patrón con sus características que nos daría las posibilidades diagnósticas de ese hallazgo. En sí vamos a ir viendo que hay grandes grupos o familias de patrones. Uno que es el patrón alveolar o consolidativo, otro que es intersticial, otro patrón de la vía respiratoria y por último el patrón vascular. Entonces, entre los objetivos vamos a tener en este tema, uno es poder describir lo que se llama el lobulillo pulmonar secundario, asimismo conocer o identificar los patrones radiológicos que hay con su causal fisiopatológico y determinar el caso en que se esté indicado completar el estudio con una tomografía de alta resolución, que es una exploración tomográfica del tórax, pero con mucha más detalle, con cortes finos, muy finos, para poder hacer una valoración mucho más pormenorizada. De ahí que tenemos temas muy relevantes. Uno que ya vamos a ir viendo, el lobulillo pulmonar secundario, de qué es esto, el lobulillo pulmonar secundario, y los 4 grandes grupos o patrones: el patrón alveolar, intersticial, de la vía aérea y vascular. Si ya ustedes pueden irse dando cuenta que los denominados patrones están en relación con la parte del pulmón o del sistema respiratorio que está comprometido. Puede ser del alveolo, el intersticio pulmonar, de la vía aérea, las vías aéreas como tal, o de el patrón vascular, ¿no? De los vasos sanguíneos. Recordando primeramente cómo llega el aire hasta el parénquima pulmonar gracias a un sistema de vías de estos elementos tubulares que se van ramificando, se van tornando cada vez más finos, que corresponde a la vía aérea como tal, desde la tráquea, que es la estructura central, la tráquea, luego van los bronquios a cada pulmón, bronquios pulmonares o bronquios fuentes, de ahí pues va las subdivisiones a los bronquios lobares, para cada lóbulo, los bronquios segmentarios. Entonces se describen de bronquios asimismo de primero, segundo y tercer orden. Seguiremos con los bronquiolos, asimismo bronquiolos de primero, segundo y tercer orden, hasta el elemento final de la vía aérea, que es el bronquiolo terminal. Posteriormente, el aire llega a lo que es el parénquima pulmonar, a los alvéolos,
sacos alveolares, donde se va a dar el intercambio gaseoso. De ahí que entonces hablamos o se describe de lo que se llamaría la vía aérea, ¿no? En la vía aérea tenemos a los tráqueas, bronquios en sus subdivisiones, bronquiolos, hasta llegar al bronquiolo terminal, que es el elemento final. Y su función es de llevar el aire, ¿no? Patologías entonces de la vía aérea se referirían a alteraciones que están afectando a estos elementos, ¿no? Bronquios o bronquiolos. En cambio, tenemos otra definición de lo que es la zona respiratoria, o conocido también como el espacio aéreo, el espacio de aire, en el cual está constituido por los alvéolos. Los alvéolos que se disponen después en una serie de elementos a manera como de sacos alveolares, en donde se va a dar el intercambio gaseoso. Y adicional hay un tejido de sostén, de soporte, que se llama el intersticio, aquí de color verde, el intersticio, el cual están en diferentes áreas de nuestro pulmón. Se encuentra el intersticio rodeando a manera de una red a los alvéolos, a los sacos alveolares, rodeando también a la vía aérea, es decir que tenemos intersticios rodeando a los bronquios y bronquiolos, y también tenemos intersticio que se encuentra empaquetando, englobando a los vasos sanguíneos y linfáticos. Ya de ahí podemos ir evidenciando que las alteraciones en el sistema respiratorio, patologías del sistema respiratorio, pueden afectar o a la vía aérea o al espacio aéreo. Cuando hablamos del espacio aéreo, entonces son alvéolos, sacos alveolares que están alterados, o al intersticio, este tejido de sostén que reviste a los alvéolos, que reviste a la vía aérea y que reviste a los vasos sanguíneos. O puede haber alteración también mixta que involucra al espacio aéreo, al intersticio pulmonar o a la vía aérea. Ahora, entonces vamos ahora a la introducción de lo que es esto, el lobulillo pulmonar secundario, reconocido como la unidad anatómico-funcional del pulmón. Es una estructura o elemento de aspecto poliédrico o de un aspecto así algo triangular que mide entre 1 centímetro a 2,5 centímetros. Lo importante es que en el interior de los sacos alveolares se encuentran en el interior de cada uno de estos lobulillos pulmonares secundarios están contenidos los sacos alveolares. Si nosotros pudiéramos ver de manera cercana al tejido pulmonar, veríamos que está formado por una serie de estructuras poliédricas conjuntas entre sí a manera como las fichas de un dominó, o el aspecto empedrado de una calle empedrada, y que cada una de estas fichas corresponderían a los lobulillos pulmonares secundarios. A cada uno de estos lobulillos llega un bronquiolo terminal acompañado de vasos sanguíneos, tanto ramas arteriales como venosas, y también tiene un drenaje linfático. Y el bronquiolo terminal, después dentro del lobulillo pulmonar, se subdividiría para terminar en los sacos alveolares, ¿no? Y se indica de que hay entre 5 a 15 sacos alveolares en cada lobulillo pulmonar secundario, ¿no? De igual manera, tenemos el intersticio. El intersticio se encuentra en el interior del lobulillo, se encuentra rodeando los sacos alveolares. También se encontrará rodeando el intersticio al bronquiolo terminal, vasos sanguíneos y linfáticos, y tenemos intersticio en las paredes
de cada lobulillo. Estas paredes se llaman como tabiques o septos interlobulillares. En esta diapositiva entonces vemos estas figuras esquemáticas. Ahí tendríamos aquí 3 lobulillos pulmonares secundarios. Recordar nuevamente, en cada lobulillo están contenidos sacos alveolares, entre 5 a 15 sacos alveolares. Llega un bronquiolo terminal acompañado de vasos sanguíneos y linfáticos, ¿no? Las paredes entre cada uno de los lobulillos, que son las llamadas tabiques o septos interlobulillares, y hay este tejido, el intersticio, que se encontraría tanto en el interior del lobulillo secundario como rodeando a los vasos sanguíneos, al bronquiolo terminal, y en las paredes, en los septos interlobulillares. Hay diferentes componentes entonces en cada lobulillo: la vía de conducción, la vía aérea, que es el bronquiolo terminal, el espacio aéreo contenido en el lobulillo, que son los sacos alveolares. También hay vasos linfáticos, vasos sanguíneos en el interior de cada lobulillo, y los tabiques o septos interlobulillares, que son los límites de cada una de estas estructuras, con intersticios que también los revisten, ¿no? En esta diapositiva se hace referencia a la presencia, como vemos en esta imagen de microscopía electrónica, de conexiones a manera como de pequeños poros que permiten la interconexión entre los alvéolos, lo que se llaman los poros de Kohn. Mientras que también hay unos finos conductos, los conductos de Lambert, que van del árbol bronquial distal, bronquiolo terminal, no al árbol bronquiolar distal, a los alvéolos. Importante tener en cuenta esto, ya que un proceso ocupativo, una patología que puede estar involucrando a un alvéolo o un saco alveolar, puede diseminarse al resto de sacos alveolares hasta el árbol bronquiolar distal, hacia otros bronquiolos terminales, gracias a los conductos de Lambert, ¿no? Esta es la razón de cómo tener en cuenta que en un lobulillo pulmonar secundario están contenidos los sacos alveolares como un proceso ocupativo, como un líquido inflamatorio o líquido purulento, puede diseminarse por los sacos alveolares de cada uno de estos lobulillos, gracias a los poros. Permitiría que esta alteración involucre a todo un lobulillo, a todos sus sacos alveolares, o que llegue al árbol bronquiolar terminal y termine comprometiendo a otros lobulillos pulmonares, a otros sacos alveolares a distancia. Ok, en esta diapositiva entonces ahí vemos lo que se mencionaba. Si viéramos más cercano una porción de tejido pulmonar, nos daríamos cuenta cómo tiene el aspecto como de fichas o empedrado, una serie de figuras poliédricas juntas entre sí. Es la disposición de los lobulillos pulmonares secundarios, ¿no? Sus paredes, que son los septos interlobulillares. En la parte central de cada uno de estos elementos poliédricos hay unas estructuras tubulares, son los bronquiolos terminales, que llegan al interior de cada uno de los lobulillos, acompañado de vasos sanguíneos y linfáticos, ¿no? Y en el interior de cada uno de los lobulillos están los sacos alveolares e intersticio. Esta configuración del parénquima poliédrico se lo puede también observar en la tomografía en la ventana pulmonar, y especialmente en la tomografía de alta resolución, ventana pulmonar, verían cómo se ven una serie de
elementos poliédricos juntos entre sí. En la parte central se pueden ver imágenes puntiformes, como pequeñas imágenes redondeadas puntiformes, que son los vasos sanguíneos, y también pequeños conductos, los bronquiolos terminales, ¿no? En el contenido, cada uno de los lobulillos pulmonares están los alveolos, los sacos alveolares, y el intersticio, que está tanto revistiendo al lobulillo como en el interior con los alveolos, sacos alveolares, y acompañando a los vasos sanguíneos y linfáticos. De ahí que, nuevamente recalcar, vamos a tener patologías que afectan la vía aérea y patologías que involucran a componentes del lobulillo pulmonar secundario, el cual puede ser el ácido aéreo, es decir, los sacos alveolares contenidos en los lobulillos, o al intersticio, ¿no? El intersticio, que hay diferentes componentes, como ya vimos, el intersticio entre los lobulillos, que es el intersticio de las paredes o septos interlobulillares. Hay otro que se encuentra acompañando a la vía aérea y vasos sanguíneos, que es el intersticio peribroncovascular. Y tenemos también afectación del intersticio intralobulillar, ¿no? Ok, entonces, ya teniendo en cuenta el lobulillo pulmonario, la masa parénquima pulmonar con esta serie de lobulillos que están una al lado de la otra, del intersticio que se encuentra englobando a las estructuras del pulmón, ahora vamos a hablar ya un poco más pormenorizado de los llamados patrones pulmonares, ¿no? De inicio, cuando ustedes vean una radiografía o un ataque de tórax, lo que debemos identificar es entre lo normal y lo patológico. Y lo patológico, lo que nos va a llamar la atención es o una zona donde hay un aumento de la densidad o un aumento de la atenuación, si es rayos X o tomografía, o dicho a grosso modo, la presencia de una mancha blanca o áreas blancas. Lo contrario sería una zona hipodensa o radiolucidez en esa tomografía o rayos X del pulmón. Y a posterior ese hallazgo, esa mancha blanca, esa hiperdensidad o radioposidad que hemos encontrado, podemos ver sus características, tamaño, forma, bordes, tal vez números, para encasillarlo en lo que sería un patrón, ¿no? Y como ya estamos mencionando, al encasillarlo o encuadrarlo en un patrón, eso me ayudaría a conocer cuál puede ser la causa de ese hallazgo, de esa mancha blanca, de esa hiperdensidad o radiopacidad, y cuáles son las probables agentes causales, las probables etiologías. A grosso modo vemos, tras encontrar un aumento de densidad, opacidad o hiperdensidad, lo definimos con las siguientes posibilidades o patrones. Uno, el patrón de consolidación, o para no confundirnos de aquí en adelante, el patrón alveolar. Otro, el patrón intersticial. Puede corresponder a una zona de colapso pulmonar, lo que sería una telectasia o patrón atelectásico, o una lesión ocupativa, nódulos o masas, ¿no? Es a lo que se referiría en caso de que sean aumentos de densidad u opacidades. Lo contrario, si vemos una radiolucidez o hipodensidad, como veremos, se intentará definir si tiene o no pared, aparentemente pared, ese hallazgo, para poderlo encasillar en un patrón específico que veremos más adelante, ¿no? Como les indicaba,
Esta es una imagen central de una radiografía de tórax normal. Lo que nosotros valoramos a primera instancia es, en el caso de la radiografía, ¿no?, determinar si es un estándar de tórax o no. Recordemos que nosotros podemos valorar si es un estándar de tórax por sus criterios técnicos, ¿no? La posición, vemos que las clavículas están en una orientación oblicua ascendente, que hay equidistancia entre los bordes internos de las clavículas y las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Ahí ya está bien posicionado. Que las escápulas estén por fuera de los campos pulmonares, se puedan contar al menos 7 o más arcos costales posteriores, cual nos indica que hay una buena inspiración. Se puede diferenciar entre la columna dorsal y la silueta cardíaca, lo cual me indica que hay una buena exposición. Y con estos criterios que están adecuados, yo puedo valorar de manera correcta la vasculatura pulmonar, ¿no?, que son todas estas opacidades lineales que se van ramificando, se van abriendo, se van ramificando desde el ilio a la periferia del pulmón, con un trayecto oblicuo tanto ascendente como descendente, como estas líneas, oblicuo descendente, oblicuo ascendente, y con un calibre o grosor mayor en las regiones inferiores o basales debido a la posición del paciente en bipedestación. De esta manera caracterizamos a mi radiografía de tórax, que es un estándar de tórax, y hemos indicado que no encontramos ningún tipo de alteración en la morfología. No vemos ni aumento de la densidad ni zonas con disminución de la densidad, ¿no?, ni opacidades ni zonas radiolúcidas. A diferencia de estos ejemplos, tanto a la izquierda la pantalla, como vemos aquí una mancha blanca, un aumento de densidad que distorsiona el contorno inferior de la izquierda de la silueta cardíaca, un aumento de densidad aquí, o en esta radiografía como difusamente, de manera amplia, hay un aumento en la densidad, en la atenuación en ambos campos pulmonares, que da el aspecto como de un tórax que se llama sucio, manchado, o lo contrario, disminuciones en la atenuación, en la densidad, tanto amplio, difuso, como en esta radiografía, que casi ni se ve la trama vascular, o por la presencia, en este caso, de imágenes quísticas, ¿no?, como imágenes redondeadas, que se logra ver incluso paredes que conforman estos elementos quísticos y distorsionan el parénquima pulmonar, la estructura pulmonar. De esta manera, como ejemplo, es cómo enfrentaríamos de inicio un estudio de imagen buscando si hay manchas blancas o zonas oscuras, ¿no?, opacidades o radiolucideces. Y luego los caracterizaríamos estos hallazgos para tratar de ponerlos en un patrón, ¿no?, un patrón específico, y cada patrón nos indicaría posibilidades etiológicas, como vamos a ir viendo. Lo primero, entonces, que vamos a hacer referencia es al patrón alveolar, ¿no? Recordamos que los 4 grandes patrones pulmonares descritos en radiología: el patrón alveolar, patrón intersticial, de la vasculatura, ¿no? Ahora, lo primero que nos vamos a referir es al patrón alveolar, donde, como su nombre lo indica, el problema o el daño o la alteración es en el alveolo o los alveolos. Este patrón alveolar tiene subtipos o subdivisiones en número de 3, como vamos a ver. Uno, lo que es la consolidación. Segundo, el vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Y un tercer aspecto serían las llamadas nódulos o nodulaciones acinares, ¿no?, o nódulos alveolares. Esos son los 3 subtipos del patrón alveolar.
El primer subtipo es la consolidación. La consolidación, como aquí se explica, se origina porque el aire que normalmente debe estar llenando los alvéolos, que normalmente insufla los espacios alveolares, ese aire es reemplazado completamente, como vemos aquí los ejemplos, líquido, puede ser un líquido de tipo, un líquido purulento, puede ser líquido tipo trasudado, puede ser líquido hemático, o que el problema no sea el reemplazo por líquido, sino por células. Esas son las diferentes causas de una consolidación. Líquido tipo trasudado, como en el caso de la paciente con insuficiencia cardíaca, de un síndrome de estrés respiratorio agudo severo, o paciente con insuficiencia renal. Puede ser pus, líquido purulento, en el caso de las neumonías bacterianas o virales también. Puede ser por sangre, en el caso de trauma, o por vasculitis, o ocupado por células, ¿no? Células neoplásicas, como el caso del cáncer, o por células inflamatorias crónicas, ¿no? Como este tipo de enfermedades, patologías de tipo granulomatoso. Lo importante es que la consolidación se origina por el reemplazo total del aire por otro material, por pus, por líquido trasudado, por sangre, por células, entre otros. Y esta ocupación total de los alvéolos va a llevar a que se produzca o aparezca una mancha blanca, una opacidad o radioopacidad más o menos homogénea, amplia, una zona amplia, con sus características que ya vamos a revisar, ¿no? Estas son las características de una consolidación, de una opacidad de tipo consolidativa. Uno que tiene tendencia a la coalescencia, es decir, puede aumentar o suele aumentar de tamaño la opacidad y dándonos la impresión que se van conjuntando cada uno de los diferentes áreas donde está la opacidad hasta formar una sola estructura o una sola opacidad. Sus bordes son irregulares o de aspecto algodonoso, una característica de este tipo de opacidad con bordes algodonosos. Puede tener una distribución lobar o segmentaria y también puede llegar a tener una disposición, una distribución que se llama en alas de mariposa, que vamos a ver. Suele asociarse con un signo radiológico que es el llamado broncograma aéreo, o también se lo describe como alveolograma aéreo, que es el contraste que se produce entre las vías aéreas y el pulmón en los alvéolos que están ocupados, que están consolidados, lo cual permite poder diferenciar, poder visualizar a la vía aérea como pequeñas imágenes tubulares radiolúcidas o pequeñas imágenes tubulares hipodensas, si es tomografía, en el interior de la opacidad consolidativa. Y por su evolución puede tener una aparición rápida y asimismo una desaparición pronta. Aquí tenemos el ejemplo, una radiografía donde vemos una opacidad consolidativa en el tercio medio del campo pulmonar derecho. Vemos las características que se mencionaba, una opacidad en una zona delimitada, ¿no? Una mancha blanca, amplia, con límites o bordes de difícil caracterización. No puedo bien definir dónde termina la opacidad y dónde está el parénquima pulmonar aparentemente sano. Es lo que se llaman bordes algodonosos o bordes imprecisos.
En su interior se pueden ver como líneas oscuras, una serie de rayas o líneas oscuras o pequeñas burbujas aéreas en su interior que corresponde a broncograma, lo que se llama el broncograma aéreo. Son pequeñas vías aéreas presentes y que son visualizables en el contexto de sacos alveolares que están ocupados. Y que en este caso se encuentra en la parte media, en el tercio medio del campo pulmonar. Esas son las características de una opacidad, en este caso de tipo consolidativa. En la tomografía tenemos un pequeño ejemplo de también una consolidación. Esta mancha blanca, esta amplia zona o área hiperdensa, en cuyo interior mucho más fácil se puede ver estas imágenes tubulares que se ramifican de aspecto hipodenso, que son vías aéreas que se pueden apreciar en el contexto de sacos alveolares que están consolidados, que están ocupados. Eso se llama el broncograma aéreo, ¿no? Son vías con aire normalmente en su interior, pero que se pueden visualizar porque contrastan con el resto del parénquima de sacos alveolares que están consolidados, que están ocupados. Es lo que podríamos describir como una consolidación o como una opacidad de tipo consolidativa, ¿no? O un patrón alveolar de tipo consolidación, en el cual tenemos en cuenta que a este nivel algo ha ocupado el aire, ha reemplazado totalmente al aire por líquido o células. Y vemos que se describe el broncograma aéreo, esta diseminación entre los sacos alveolares y la manera como se disemina por un segmento o área pulmonar se da por la presencia de los poros de Kohn y los conductos de Lambert. Y hay múltiples etiologías, ¿no? Ya vemos que puede ser por el líquido purulento, en el caso de los procesos en las neumonías lobares, por neoplasias, sería la ocupación por células de los sacos alveolares, puede estar en relación a hemorragia, en la situación de trauma, o por vasculitis, o por otras situaciones. Otro ejemplo de lo que sería una consolidación pulmonar, esta zona con una opacidad amplia, algo homogénea, de bordes algodonosos o bordes mal definidos, en cuyo interior señalado con flechas rojas, indicaría la ocupación del espacio aéreo por otro material que no es oxígeno, ¿no? Que no es aire. Aquí tenemos igual 6 imágenes de ejemplos donde tenemos opacidades de tipo consolidativa, aumentos de densidad de bordes algodonosos, bordes imprecisos o algodonosos, aquí en la parte, regiones basales, otra en las partes superiores, de diferentes dimensiones, en cuyo contenido en el interior de las opacidades pueden verse pequeños trayectos radiolúcidos o pequeños conductos radiolúcidos, que es broncograma aéreo. Y como son señalado aquí las diferentes etiologías de estos ejemplos, ¿no? Por una neumonía lobar en el caso 1, o en el caso 5 un edema pulmonar cardiogénico, o por una hemorragia pulmonar, el caso 2, o el caso 4 por un infarto pulmonar. Lo relevante aquí es cómo una consolidación, ¿no?, puede estar o tener múltiples etiologías, ¿no? Hay diferentes enfermedades que pueden producir el mismo tipo de opacidad consolidativa, ya sea por, como les indico, ¿no?, por hemorragia, por un trauma,
por una neumonía bacteriana, neumonía viral. Lo importante aquí es de que el hallazgo, la imagen que hemos visto en este caso, que hemos encontrado en nuestra radiografía, la podamos caracterizar o relacionar con la historia clínica. La podamos hacer un símil con la historia clínica de ese paciente, lo cual nos va a ayudar a determinar la causa de este hallazgo, ¿no? Si un paciente que en el contexto que ha llegado por trauma, o que puede haber sido, aunque ya se conocía previamente una vasculitis, o en el caso de un paciente con sintomatología infecciosa, o a lo mejor una insuficiencia cardíaca, o que se muestra con un hábito tabáquico, pérdida de peso. Toda aquella parte clínica que ustedes puedan encontrar, caracterizar en un paciente, lo van a relacionar con su hallazgo, con la opacidad de tipo consolidativa que han encontrado en su radiografía o en su tomografía, y eso nos lleva a poder conocer las probables causas. De que esta imagen que vemos acá, por ejemplo, esta imagen 2, esta opacidad, puede ser un paciente con trauma de tórax, o puede ser un paciente con cáncer de pulmón. O esta imagen de acá en ejemplo de edema agudo de pulmón, o por un cáncer de pulmón, o una neumonía bacteriana. Esa opacidad puede tener múltiples etiologías, pueden tener similares características. Ahí lo importante es que hemos encontrado a la opacidad, que le hemos dado su característica, que es de tipo consolidativo, y lo relacionamos con la parte clínica para poder determinar su probable etiología. Hay consolidaciones difusas, como en este ejemplo, esta radiografía clásica de un paciente con consolidaciones bilaterales amplias, con broncograma aéreo. Ven que hay como trayectos lineales oscuros en el interior de estas zonas con aumento de la densidad, pero que se caracteriza que van desde los ilios pulmonares a la periferia, se van abriendo desde los ilios a la periferia pulmonar a manera como de alas de una mariposa. Eso es ejemplo clásico de estas consolidaciones difusas en alas de mariposa, que usualmente se encuentra en pacientes con edema agudo de pulmón. En este caso puede ser de tipo cardiogénico, en el cual además de las consolidaciones podemos encontrar un aumento de tamaño de la silueta cardíaca, o en el caso de que la silueta tenga un tamaño normal en mi radiografía, pues estas consolidaciones pueden deberse a líquido debido a otra etiología, como por ejemplo una insuficiencia renal, o que puede estar también asociado a un proceso infeccioso bilateral, bipulmonar, como en el caso de la bronconeumonía, o que pueda deberse a una neumonía viral, como en muchos de los casos que vemos hoy en día con la enfermedad de COVID, donde hay estas opacidades consolidativas bilaterales, o por hemorragias también, etc. El principio es el mismo. Algo está ocupando completamente los sacos alveolares, en este caso en ambos pulmones. Y tiene esta distribución de los ilios a la periferia de los pulmones a manera de alas en mariposa. Otros tipos de consolidados, con aspecto multifocal, como una serie de parches que están confluentes o que coalescen entre sí para formar una zona más amplia, una opacidad más amplia, con las diferentes etiologías también el mismo principio. De tipo puede ser por pus, puede ser por sangre o por trasudado. Pues aquí se describen causas como la bronconeumonía, por problema vascular, neoplasias también, entre otros. Lo importante es de que la
la opacidad consolidativa tiene o comparte estos principios y que la parte clínica que ustedes obtienen por su interrogatorio los llevará a poder determinar cuál es la causa de esa opacidad consolidativa, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar ocupando al pulmón? O sangre, o pus, o líquido trasudado, etc. Ahora, el segundo subtipo es el vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Lo que sucede aquí, como está descrito, un aumento en la opacidad pulmonar, pero con preservación de los bordes bronquiales y de los vasos sanguíneos, ya que esto es causado por un desplazamiento parcial del aire contenido en los sacos alveolares. Es decir, se podría indicar, como en esta imagen, que este tipo de opacidad en vidrio esmerilado, que se llama vidrio deslustrado, es un paso previo a la consolidación. Aquí tenemos ejemplo, en la consolidación, todo un lobulillo pulmonar está ocupado totalmente, ¿no? Mientras que en el vidrio esmerilado hay algo de aire todavía contenido en los alvéolos. La ocupación es parcial. Puede ser por lo mismo, por líquido, por pus, por células, pero no hay una ocupación total de los alvéolos. Esto nos permite que se presenten aumentos de densidad, se encuentre una opacidad o una hiperdensidad, como en este ejemplo, esta tomografía, ¿no? Donde ven estas manchas blancas, esto aumenta la densidad en estas regiones pulmonares, pero que se puedan visualizar los vasos sanguíneos pulmonares y los bordes bronquiales. Es como una mancha que está ahí presente, pero puedo en su interior todavía ver a los vasos sanguíneos. Recuerden, son todas estas imágenes redondas, hiperdensas, y también las imágenes lineales blancas, hiperdensas. Y se puede ver los bordes de los bronquiolos en los vía aérea en el interior de esta zona, de esta opacidad. Eso se llama vidrio esmerilado. Es una mancha, pero que no ocupa, no ocupa totalmente al parénquima pulmonar y permite ver todavía la vasculatura y bordes bronquiales. Si vemos, a diferencia de este ejemplo acá, donde hay una consolidación, ¿no? Y sí, claramente ustedes apreciarán que está totalmente blanco. No veo parénquima, no veo la vasculatura pulmonar, solo unas áreas con aumento de la densidad y solamente asociado a la presencia de broncograma aéreo, ¿no? Las imágenes aéreas tubulares, mientras que en el vidrio esmerilado sí se logran ver las estructuras. Eso lo diferencia a la consolidación, donde no se puede ver a la vasculatura pulmonar, del vidrio esmerilado, donde es posible ver estos elementos y los bordes bronquiales. De ahí que se habla que puede ser como un paso previo a la consolidación, este subtipo, el vidrio esmerilado, que tiene ese nombre haciendo como un símil con estos vidrios o plásticos esmerilados, plásticos o vidrios de aspecto nuboso, que puede utilizarse en las casas, en las oficinas, para no permitir que se pueda ver con facilidad el interior de ese cuarto, o que se ven a veces en edificios estos vidrios de aspecto nuboso, de aspecto difuso. Hace símil se le ha intentado dar este patrón como una mancha que me dificulta un poco la visualización, pero me permite ver las estructuras pulmonares. El principio de su origen es igual que la consolidación, ¿no? Solo que la ocupación del alvéolo no es total, sino parcial. Y por último acabamos con esto, los nódulos acinares u opacidades acinares, ¿no? Son la presencia de manchas u opacidades, como su nombre lo indica, pequeñas de aspecto redondeado, que pueden ser muy chiquitas, de milímetros en su dimensión, o
llegar máximo a 1 centímetro de diámetro. Su localización puede ser en el interior de los lobulillos centro y lobulillar y presentan bordes mal definidos. Es la presencia de una serie de opacidades redondeadas con bordes mal definidos, bordes irregulares, que da la impresión como una serie de manchas blancas que se encuentran muy cercanas entre sí, dando la impresión como que fueran a conjuntarse, fueran a coalescerse. De igual manera se puede describir también como que fuera un paso previo a la consolidación. La presencia de estas opacidades algodonosas, opacidades acinares, que se encuentran con bordes mal definidos y muy cercanas entre sí. El principio es el mismo, la ocupación del aire de los alvéolos por material, pus, sangre tipo trasudado, células, solo que aquí pues la presentación, la alteración serían como estas serie de nódulos mal definidos, desbordes irregulares. Esos son los 3 subtipos del patrón alveolar, donde el problema es en el espacio aéreo, en los alvéolos, en el cual pueden ser como una serie de manchas blancas de bordes mal definidos, los nódulos acinares, o una zona con aumento en la densidad, o una opacidad, pero que permite ver a la vasculatura pulmonar y bordes bronquiales, que es la opacidad en vidrio esmerilado, la ocupación es parcial de los alvéolos, o llegando ya a la parte ya terminal, donde sería la ocupación del alvéolo, del espacio aéreo, una región específica del pulmón o de ambos pulmones, por algo que puede ser sangre, pus, trasudado o células, ¿no? La ocupación ya es total. El principio es similar, ¿no? La afectación del alvéolo, los sacos alveolares, y con los 3 subtipos de consolidativo, el vidrio esmerilado, una mancha blanca que permite ver los vasos, y los nódulos alveolares o acinares pequeñitos de bordes mal definidos. Ok, entonces terminamos lo que es el patrón alveolar con sus 3 subtipos. La afectación es del alvéolo. El siguiente es el patrón intersticial. Como su nombre le indica, el problema es en el intersticio, ¿no? Se produce por la acumulación o infiltración de uno o varios componentes o compartimentos del intersticio, por material que puede ser líquido, puede ser células de los diferentes tipos, ¿no? Inflamatorias o células neoplásicas, células, tejidos, elementos infecciosos, o por material proteináceo. Es decir, recordando, el intersticio pulmonar está en tejido de sostén, tejido conectivo, está en diferentes áreas del lobulillo pulmonar secundario, tanto en su periferia, en las paredes del lobulillo, o llamados tabiques o septos interlobulillares, se encuentra en el interior del lobulillo, revistiendo los sacos alveolares, y también se encuentra rodeando o empaquetando al bronquiolo terminal, a los bronquiolos, bronquios, y a los vasos sanguíneos y linfáticos. Esos son los diferentes elementos o zonas del intersticio interlobulillar, el intersticio que se encuentra en la vía aérea y vasos, el intersticio que se llama peribroncovascular, o el intersticio que también se encuentra en el interior de cada lobulillo. El intersticio que rodea los sacales. Los tipos de mancha, de opacidad, en este caso que vamos a encontrar, que ustedes van a ver, ya sea en la tomografía o en la resonancia magnética, se lo describe como líneas y puntos. Ya no es como una mancha blanca de bordes mal definidos, sino como opacidades lineales
o como pequeñas opacidades redondeadas, que pueden ser nodulillos o de otro tipo, como ya hemos de ver más adelante, formaciones de aspecto quístico. Bueno, eso sería todo por el momento. Eso sería todo por el momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna novedad. Si no, eso sería todo por ahora. Vayan viendo el material que tenemos ya en la plataforma, que se vayan familiarizando con este, y nos veríamos de aquí el próximo lunes, ¿no? Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Igualmente, Igualmente. doctor. Gracias.